Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Ya estamos en contacto con nuestro invitado a esta hora de la mañana, el historiador socioeconómico, ex profesor universitario, libre pensador, el profesor Willington Paredes Ramírez. Él siempre me comparte sus escritos, sus investigaciones, porque es un hombre que investiga previo a escribir. Y me compartió estos días un importante documento que lo titula Noboa, propuestas de acción y tiempos críticos, segunda parte, es decir, ya envió una primera parte sobre el tema. Y antes de conversar y saludarlo al profesor Paredes, quiero indicarles que la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República nos acaba de informar que la señal del partido Ecuador-Brasil va a estar abierta en señal de los canales, sobre todo de Teleamazonas y la señal de Ecuador TV y TC Televisión. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informa que el presidente de la República, Daniel Noboa, gestionó que la transmisión del partido que disputará la selección ecuatoriana de fútbol el día de hoy, jueves 5, contra Brasil, sea transmitida en señal abierta para todo el territorio ecuatoriano. TC Televisión y la señal de Ecuador TV son los medios que van a hacer la transmisión del partido en vivo y en directo. Y eso le pone más interés entonces a la afición deportiva ecuatoriana. ¿Qué tal nuestro querido amigo Willington Paredes? Buen día, ¿cómo amanece? ¿Qué le parece esta decisión del presidente? Bien, válida. Pero de todos los canales logran que las contrataciones se le vienen al piso a algunos. Así es, pero ya tienen su publicidad hecha, ¿no? Porque esto recién se sabe el día de hoy. Así es. Lo importante, decía al inicio del informativo, mi querido Willington, es que la selección de Ecuador le dé un alegrón a la afición nacional, al país entero, con un triunfo aunque sea de 1-0 ante Brasil. Es algo difícil, pero no imposible. Porque el triunfo en Brasil de ellos fue ajustado, muy ajustado. Ajá. Muy ajustado y no merecido. Qué memoria que usted tiene, ¿no? Claro, nosotros no merecimos perder. Era justo el empate y mucho mejor el triunfo. Los desperdiciados. ¿Sí? Ajá. Bien, vamos a lo nuestro, que es la entrevista bajo el tema de propuestas de acción y tiempos críticos. ¿A qué se refiere usted, Willington, con este titular en función de lo que el presidente Noboa está haciendo? Me imagino de los proyectos de ley que está enviando a la Asamblea Nacional y las decisiones que en materia económica también acaba de adoptar estos últimos días. A ver, yo creo que primero comencemos por los llamados analistas y opinadores. Ajá. Hay mucha precipitación en ellos y olvidan los contextos. Siempre, en la mayoría de periodistas, etcétera, olvidan el contexto. Siempre las decisiones y las acciones políticas, si no se las contextualiza, no se refiere únicamente a los aspectos económicos, sino a la situación estructural y coyuntural, interna y externa. Si se ignoran esas cosas, la opinión no deja de ser una opinión sobre la superficie, no sobre lo de fondo. Ajá. Ahora vamos yo creo que lo primero que ha enseñado este presidente es que él comprende en qué contexto está, con quiénes lidia y cómo debe de lidiar con este toro rabioso. Entonces, lo primero es que no olvide que estamos en tiempos críticos. Segundo, que el eje fundamental del cual se nutren los ingresos del Estado van a disminuir por el doble efecto de la caída de los precios del petróleo, la cerrada del Yasuní y los factores que en los últimos tiempos han incidido sobre el incendio, etcétera, y los negociados que hizo el correísmo sobre la refinería de Esmeralda, que no termina de arrancar y siempre tiene problemas, está obsoleta. Yo creo que todo eso hace un tiempo muy crítico. Segundo, ya lo dijo él en lo que él señalaba, ¿no? Hay un retraso tecnológico que es evidente. Cuando se habla del empleo, por ejemplo, dice, y el empleo, ¿cómo se lo cura? Entonces están hablando solo de un factor. El problema está
que ese desempleo se sustenta en la carencia de calificación tecnológica del ofertante de trabajo. Él quiere trabajo, pero no tiene las condiciones que se requieren actualmente. Entonces comprenden eso, esas son las cosas. Imagínense que envía un proyecto de ley donde uno de los factores que va a permitir mejorar las compras públicas es la inteligencia artificial. Ajá. Entonces, por primera vez en un gobierno se habla de un instrumento tecnológico actual que perfecciona esa oferta y demanda pública. Entonces volvamos ahora hacia a cogerlo. Yo creo que lo primero es que hay que considerar son 5 aspectos. Primero, una situación económica muy crítica. Willington, un momentito, antes de que siga y de los aspectos, los 5 aspectos que usted nos va a plantear en el análisis. Y lo interrumpo porque en redes sociales se le dicen muchas cosas al mandatario, que es torpe, que no sabe administración pública, que es un enano mental. Así lo dicen los ya sabemos quiénes, ¿verdad? Incluso alguien que ha sido nombrado gerente regional de la Corporación Financiera Nacional, hasta el día de ayer correísta, que impulsó la campaña, Luisa González, hoy lo nombra de subgerente de la Corporación Financiera Nacional Regional. Él le dice también que es un tarado, y lo tengo aquí grabado y lo voy a poner más adelante al aire. Pero el joven mandatario, ¿dónde se ha educado? Aquí en Guayaquil, y en qué universidades cursó sus estudios profesionales y también los estudios de posgrados que ha hecho. Y ahí creo que radica el análisis que usted bien está haciendo para incorporar por primera vez ocasión en el país un sistema tecnológico como el que se está desarrollando en el mundo, que es la inteligencia artificial. Eso quería referirme, Willington, para de pronto, si usted tiene, ahondar en esta preparación que el joven mandatario ha tenido. Y además, ¿qué mensaje le está dando al Ecuador con aquello de incorporar la inteligencia artificial en un tema como la contratación de compras públicas, donde es el nido de la corruptela pública y privada? A ver, yo creo que lo primero es que estoy pensando, tengo proyectado un microensayo que se titula Las redes se desenredan y enredan. O sea, las redes sociales, ahí usted escucha barbaridades. A un amigo taxista que dice, oiga, dicen las redes y en las redes. Ya le digo, en las redes dicen que usted es homosexual y yo no creo que usted sea homosexual. Usted dice que era callado. O sea que ahí se pueden leer pendejadas. Claro, pues, claro, le digo. Entonces ahora sí volvamos a lo... Yo creo que lo central es... Lo central son los en los cuales se sustentan. Pongamos entre paréntesis este problema tecnológico y la inteligencia artificial. El país vive 5 ejes críticos. Primero son que los ingresos estatales tienden a contraerse y a disminuir. Ajá. Segundo, que la economía, que el gobierno central tiene un déficit fiscal que fluctuará entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. Diferente del relativo superávit que tuvo, aunque fueron pocos, de 50 millones del año anterior. Yo creo que esto lo hace muy, muy cauteloso. El otro problema es la reactivación económica. Los empresarios están acostumbrados a ser los únicos poseedores de la ubre de la vaca. Nuestros empresarios, no hoy, desde hace 40 años más, cuando se buscó implementar el modelo de sustitución de exportaciones, siempre han pedido protección del Estado, protección del Estado. Un empresario que vive de la protección estatal y de los subsidios no es un empresario que debe existir. Así de simple. Ajá. Yo soy partidario del libre mercado, todo, pero ese tipo de empresario no puede existir. Vean el caso concreto de la medida, le voy a poner un ejemplo, de la medida de los productores de calzado de Tungurahua y
Chincha y de la SUAY. Ellos no piden que le den subsidio, ellos lo que piden es que impida que a través de los couriers se importe, se compre calzados y camisetas extranjeros. Que hay un control del contrabando, dicen ellos. Claro, por la vía del 4. Ellos no piden protección, ellos no piden un subsidio, no, señor. Ellos piden, igual pasa con los jeans. Ellos no piden que no entren los jeans de Colombia, no, porque entran de contrabando. Ellos se dedicaron a ser competitivos y hoy usted compra un mejor jean y una chompa jean en Tungurahua, mucho mejores que las de Colombia y mucho más baratas. O sea, yo creo que hay un problema en nuestro empresario, especialmente en algunos empresarios costeños. Los camaroneros son unos ambiciosos, unos codiciosos de madre, lo mismo los pescadores. Ellos quieren que lo subsidien igual que al pescador artesanal que sale con su pequeña nave y que a veces no pesca porque no tiene la inmensa red ni la aspiradora que tienen las grandes empresas atuneras. Abono su comentario, Willington, el hecho de que el empresario también es deudor de impuestos al Estado. 4.000 millones, de los cuales 2.000 los puede cobrar porque ya los juicios están a favor del Estado. Pero ahí no vemos un accionar del SRI, no vemos un accionar de otras autoridades para poder cobrar esos 2.000 millones que disminuirían el déficit fiscal de una parte. Y de otra, ¿por qué en cambio aquel deudor, sea la banca pública, sea llámese IES o Banco del Pacífico, o de la banca privada, que tiene un préstamo hipotecario por su casita y se atrasa 3, 4, 5 meses, enseguida se la quitan? ¿Cómo es posible que al gran empresario se les permita todo eso? Y conozco gente que las empresas se han declarado en quiebra y no les han pagado años de años al Seguro Social, pero en cambio le han descontado permanentemente, lo cual es un atraco que le hacen a los trabajadores. ¿Cómo es posible que se permita todo eso? Han robado, ellos pueden ser demandados. A ver, volvamos a lo fundamental. Ajá. El problema de la inseguridad y el problema es de esto, que la inseguridad ya mostrada no solo en el sicariato, en los secuestros, en la entrada de droga, etcétera, no solo en eso, sino en algo que el ministro del Interior ya denunció ayer, que pasó con respecto al mocho, al terrorista que quedó muerto porque quiso poner un taco de dinamita y la dinamita le voló la mano. Ajá. Lo apretaron, están las filmaciones y todo. Sin embargo, la fiscal del Guayas no le dio prisión preventiva, sino que lo mandó a que los policías lo cuiden. ¿Qué le parece? Entonces, estas son las cosas con las que nos enfrentamos. Puede el Estado, la policía y el gobierno responder eficazmente, pero el sistema judicial no responde. Ahí está la crítica que se ha hecho y se viene haciendo estos últimos días contra el presidente. ¿Qué pasó con la reforma a la Constitución? Hoy hablan ya algunos asambleístas que hay proyectado una reforma, pero no dicen cuál. Y una de las principales es justamente esa, reformar el tema de quienes integran la justicia en el país. Porque ahí YAL, otro pillo, al igual que el prófugo, dejaron justamente a 1.200 servidores judiciales, entre jueces, con jueces, etcétera, para que les cubran la retirada. Y no se ha cambiado a ninguno de ellos. Al que se ha sacado fue al pillo de Birman Terán, a Curipayo y otros más. Pero la gran mayoría sigue ahí enquistado y son esos aliados de la mafia lo que hacen lo que usted acaba de narrar, Willington. Entonces yo creo que es la comprensión de estos problemas, estos y otros problemas, y la situación del desempleo. Yo creo que la demanda, alguna vez hablamos, siempre he comentado, a mí me disgusta, me irrita, porque hay cosas elementales que tienen que ver para hablar del desempleo y cómo va a ser con el desempleo. Los legisladores dicen vamos a llevar leyes para el desempleo.
Señores, lo primero que tienen que preocuparse es por entender si el pensum de estudio de escuelas y colegios está en la línea, y universidad está en la línea de un proceso de cualificación de la mano de obra. Ajá. Porque hoy se demanda, por ejemplo, yo tengo una ayudante, yo le pagué para que ella estudie en inglés y se graduó. Yo le dije, a ver, aquí hay esto, te pones la mitad, le pago la mitad, correcto, vamos. Se graduó. Yo necesito que sea bilingüe. Claro. Entonces, esos pactos pueden hacerse. Si yo, que soy un jubilado, lo hice con mi ayudante de investigación. Entonces, hay algunas cosas. Mi ayudante de investigación está en un proceso de formarse en inteligencia artificial. Entonces, hay cosas que necesariamente la juventud tiene que ir buscando. Y por último, si no existe en el pensum, hay los profesores pilas, pues. El profesor pila lo pone a los estudiantes en la onda presente. De acuerdo. Entonces, yo creo que este es un problema del cual se habla, pero se habla mucha basura. Usted está enfocando dos temas básicamente en uno, Willington. El primero, que es la transformación digital a la que hay que ir en base a la educación primaria, secundaria, incluso la universidad, ¿verdad? ¿De qué forma este tema también toca o debe tocar la diversificación de la matriz energética para no depender de las lluvias o no lluvias en el país? Eso lo introdujo el prófugo al hacerle consumir al país la matriz de la hidroeléctrica. Ajá. Entonces, yo creo que este es un problema, y no es que no existía hace 15 años cuando gobernó el prófugo, ¿sí? Existía el calentamiento global, existía la situación de los recursos naturales, etcétera, pero existían sequías, inundaciones, todo eso existía. Él mismo vivió un proceso de sequía que dio lugar a cortes. Claro. Pero se sigue vendiendo esa idea. Entonces, no se piensa en modelos alternativos. Ahora, sí hay que señalar que el actual gobierno, como viene señalando Canal 5 y Canal 2, han hecho algunas compras por algunos intermediarios ahí. Por ejemplo, las compras de las maquinarias que están aquí en Guayaquil, en Guayalar, no recuerdo cómo se llama eso. Esas maquinarias, sí, operan con 50, nosotros operamos con 60, creo, kilovatios, etcétera. Bueno, no se pueden usar, han venido pero no se pueden usar. Entonces, ¿quién es responsable de eso? Alguien ha fallado en esa adquisición. Bueno, los que siempre han manejado ese tema son los directivos de SELEC, que hoy se oponen, por ejemplo, a que el proyecto de Proyen, empresa norteamericana que ya tiene un 90% y más de avance en el salitral en Guayaquil y en Quevedo, no les quieren pagar, no les quieren reconocer lo ya establecido. Y han invertido millones de dólares en eso. ¿Por qué? Porque Proyen le está vendiendo al Estado en menos de $1 millón la producción del kilovatio. Y ellos lo ofertan, los de SELEC, lo ofertan en el mercado a 1.200.000, 1.300.000. Se le está llevando entonces, o le está tirando el negocio abajo para ellos. Una diferencia de $300.000 por kilovatio es harto dinero que le queda para 7 funcionarios pillos de SELEC. Claro, bueno, hay cantidad de cosas sobre las cuales se puede preparar, se pueden tomar políticas, tomar conciencia y tomar decisiones. Pero cojamos lo grueso. Entonces, en este escenario, estos 5 macro aspectos son sobre los cuales el presidente Noboa intenta actuar. Ajá. Por eso el título de los artículos era Noboa, propuestas de acción y tiempos críticos. Esas son propuestas de acción, pero los tiempos críticos son económicos, sociales, políticos, culturales, étnicos. Yo particularmente pienso que el terrorista Issa algo está cocinando en silencio, ¿sí? Porque detrás de su silencio, yo no creo en su silencio. Ajá. Yo creo en su megalomanía y en su ansiedad patológica de protagonismo.
Entonces, algo estará cocinando, algo estará cocinando. Bueno, sin duda que como ya Ecuador anunció el diálogo con Estados Unidos para llegar a un acuerdo comercial con nuestro primer socio comercial del mundo, sin duda que por allí va a haber las protestas tal cual hicieron con el gobierno de Lucio Gutiérrez, que impidió que haya un acuerdo comercial con Estados Unidos, y eso nos sacó de la costa del Pacífico. Está Perú, está Colombia, pero no nosotros, y estamos pagando esas consecuencias. Pero yo creo en la decisión que tiene el joven mandatario, y como él dice que es carpintero, ¿verdad? Debe mantenerse en aquello, porque los convenios comerciales, estamos viendo, son provechosos con China, con la Unión Europea. Estamos viendo que son provechosos. Ya próximo estamos a firmar con Canadá también. ¿Por qué no hacerlo con el principal socio comercial de Ecuador, que es Estados Unidos? Es que la izquierda confundida, delirante, etcétera, ella espera que hagamos un convenio de libre comercio con Cuba. Cuba se está muriendo de hambre, Willington. Pero no, pues, es ironía, pues, es ironía para decirle que vea, si hay algo que tienen estos señores de Alianza País, es que no entienden al país, no entienden qué condiciones, ni siquiera entienden qué es la democracia y qué es el Estado. Créanlo, y se los voy a demostrar, Entonces, como por ejemplo la Constitución. ¿Quiénes hicieron la Constitución? Ellos. No, señores. Contrataron a juristas españoles, mexicanos y venezolanos. Ellos vinieron. Dos, el modelo sobre el cual usted compare la Constitución de Montecristi con la de Venezuela y va a encontrar cantidad de semejanzas. Y tres, y este es el telón de fondo. El telón de fondo del mamotreto este que tenemos por Constitución está en un texto que existe desde hace más de 30 años, ¿sí? Que se llama El Poder Constituyente, publicado por el jefe de las Brigadas Rojas de Italia. Y está ahí en internet, búsquelo, se llama El Poder Constituyente. Ajá. Los juristas deberían de leerlo, pero no lo leen. ¿Han leído eso? No conocen. Entonces, si hay algo que tiene, y no lo digo ahora, lo he hecho constantemente, desde que fui militante y dirigente de izquierda, si hay algo que tiene la izquierda es que no lee, no conoce. Ellos lo único que conocen son las canciones del Che Guevara, de Carlos Puebla, y a lo mejor la portada del diario del Che en Bolivia. Y del manifiesto comunista, a lo mejor la primera página, nada más. No leen, no conocen. Retomemos el tema de la propuesta de acción y tiempos críticos. Parecería ser que Noboa tiene ideas claras, ¿verdad? Porque cuando le designa áreas sociales a su vicepresidenta, a la que dijo que calificó de patriota, ¿verdad? Y sabemos por qué lo dijo. Le dice que debe ampliarse el bono a más mujeres embarazadas para cuidar los productos, los frutos que vienen, ¿verdad?, dentro de esas mujeres. Atender a niños menores de edad que están en situación crítica de alimento. Construir el quinto puente, cuestión económica. Claro. Hablar de la rehabilitación de la vía entre Quito y Guayaquil también, y disminuir el tiempo de viaje, también un factor económico y de integración del país. Proveer 200.000 soluciones habitacionales es hablar de reactivación, pero también de atender la parte social del ser humano que necesita un techo. Hablar de elegir la torre oncológica del Hospital Eugenio Espejo en Quito y de potenciar el Hospital Básico de la Libertad es atender el sector social. Crear el Museo Nacional es ver también por la cultura ecuatoriana, y eso de contratar anualmente 300 megavatios con el sector privado, creo que también es una visión para ahorrarle al país inversión en este sentido, que muchas veces es saco roto, como usted lo acaba de indicar, con la contratación de estos equipos que funcionan diferente a lo que tenemos establecido aquí en el Ecuador. Es decir, veo y advierto en esas propuestas del presidente que hay atención y conoce lo que debe hacerse en el país, ¿o no, Wilfrido? Perdón, Willington. A ver, déjeme recordarle algo que posiblemente la
conozca. Ajá. La señora Pinto ya desarrollaba una política social en la fábrica que crearon sus bisabuelos. Claro. Antes de ser funcionaria, exacto. Antes de ser funcionaria. Igual que la madre del presidente desarrollaba una política de atención a los sectores desposeídos en áreas desprotegidas. La Fundación Nueva Humanidad. Antes de ser promovida como política, etc. Entonces, la gente no conoce eso, no ocultan. Busque el currículum de algunos, por ejemplo, de la señora esta cabeza. ¿Qué ha hecho antes? ¿Alguien conoce el currículum de esa señora? Hay otro energúmeno que cada vez que habla bota baba rabiosa, no recuerdo cómo, no recuerdo cuál es el apellido. ¿No es Patiño, por si acaso? No, el pobre Patiño, Patiño tiene una sola pata, y esa la conozco porque fue compañero de trabajo mío en la Facultad de Economía. Ya. Yo recibía a los alumnos de él con pésima formación, no sabían lo que debían de saber. Y yo perdía 3 semanas enseñándole, llenándole esos vacíos. Y 2, era uno de los profesores más faltones en los tiempos en los que yo fui profesor, y él era profesor de la asignatura Sociología del Desarrollo. Entonces, ahí está lo que hay que ver en los registros. Los registros de asistencia lo dicen. Y eso es todo. Entonces, de él ni siquiera hablemos, pues. Él que quiso ser periodista con respecto a los niños de las Malvinas, no. Es que ese señor, de él ni siquiera se hable. Él para los académicos serios, cumplidos, él constituye una nube negra en el despliegue académico de los que realmente nos empeñamos en ser profesores honestos, cumplidos y de vengadores honrados del sueldo que nos pagaba la Universidad de Huila. Eso es importantísimo. Entonces yo creo que hay un problemita que se le queda afuera dentro de lo señalado. Es que tiene que ver con el rol que se le otorga al Estado. ¿Ya? El rol que se le otorga al Estado. Entonces... ¿Por qué lo dice? Porque el Estado no tiene dinero, por ejemplo, para impulsar obra pública, como lo dijo el presidente en su discurso. No, lo hace con una doble intención. La primera es señalar que el Estado no tiene plata. Segundo, que eso el Estado lo puede hacer a través de convenios público-privados. Las concesiones, por ejemplo. Así es, el Estado. Entonces no lo hace el Estado lo promueve. Entonces hay que entender bien este rol del Estado. El Estado como tal no puede desaparecer, no debe de desaparecer. Claro. Los patronatos en un momento de sus necesidades. ¿Quién puede impulsar la educación? El Estado. Pero también hay educación pública, hay educación privada. Siempre ha existido. Antes no existía el Estado actual, y en la colonia, por ejemplo, existía inversión privada en educación. En Guayaquil existió eso. Entonces yo creo que hay algunos aspectos sobre los cuales hay que repensar. No, si está planteado es estatista. No, él no es estatista. Él comprende los límites que tiene el Estado, especialmente en la dotación eficiente de servicios. Usted está diciendo entonces que el joven mandatario, tiene carácter, tiene convicción, y lo que está haciendo es para incomodar lo establecido. No, es para probarle al país y a sus detractores que son los propulsores de que el Estado esté hasta en el escogimiento de las parejas y en cómo debemos de bailar, porque eso pretendía Correa. Entonces yo creo que lo que intenta es demostrarles, porque ya no se trata solo de comprender, sino hacerle evidente al ciudadano de a pie las dificultades que tiene el Estado para hacer lo que a él se le propone. Entonces lo puede hacer, pero lo puede hacer vía de acuerdos público-privado, etcétera. Claro que puede haber carretera, el quinto puente lo puede hacer vía concesión, vía contrato con una empresa privada. El Estado lo impulsa,
pero quien lo hace son los que ponen el billete. Entonces de eso se trata, de hacer que la gente llegue a comprender los límites del Estado. El Estado no es ilimitado. El Estado tiene límites en función de los ingresos, del desarrollo, de la producción y del crecimiento del PIB y de los impuestos. Eso es todo, así de simple. Una de las cosas que me impactó, retomando un poco lo que dijo en su discurso el 24 de mayo pasado, es cómo cerró el discurso. No solamente por lo emotivo, no solamente porque se lo vio como un convencido de lo que estaba diciendo, sino y sobre todo porque el yo, que es muy característico de la clase política nuestra, lo dejó a un lado. Y él habló más bien que es tiempo de actuar, de construir, de unirnos, es decir, convocó a todos los ecuatorianos con propósito, y que la historia del Ecuador no se va a escribir por sí sola, la escribimos nosotros. ¿Cómo le analiza Willington eso frente a lo que acaba de analizar en torno a las propuestas del mandatario y la acción en tiempos críticos? A ver, yo creo que el problema, la esencia del discurso correísta es generar división y confrontación. Ajá. No es unidad. Él se mueve en el otro polo. Él está llamando a la unidad. Le está llamando a la concentración colectiva, a caminar en la misma dirección. Por eso es que usted ve que frente a lo que se está discutiendo en el Parlamento, no tienen argumentos. No tienen que decir, es que dan pena. Hay que escuchar por radio del Parlamento la pobreza de sus argumentos, la insuficiencia de elementos en los cuales pueda sustentarse su discurso o su propuesta. Carece. Entonces, bueno, ahí es lo que yo he advertido, porque yo la sigo, la asamblea es a través del Facebook, no en el momento, sino después reviso. Lo que yo advierto es que es un oponerse por oponerse, y hay cosas tiradas de los cabellos. Una señora que dice que la soberanía se la está entregando a militares que van a venir a las bases extranjeras nuestras, y que eso nos podría acarrear una situación crítica a nivel internacional, porque vamos a tomar parte en un conflicto internacional de países que a lo mejor no están en nuestra línea. O sea, hay una imaginación torpe y absurda que no veo dónde está el argumento jurídico de nuestro tiempo frente a lo que vive el país de esta situación de inseguridad social por producto de la violencia criminal de estas bandas de narcotraficantes y narcopolíticos que nos genera. Y ellos lo están soslayando y están enfocándose hacia otro lado. Willington, ¿o me equivoco en la apreciación? No se equivoca. El problema está en lo que responden típicamente todos políticos. Te véanlos en televisión, lo entrevistan y la pregunta es concreta, ¿sí? Y ellos dicen lo que les da la gana. Si usted me pregunta a mí, oiga, ¿qué opina del calentamiento global? Yo le digo, a ver, en el país hay 4 regiones naturales, etc. Y comienzo por ahí. La gente dirá, le respondió, no, he hablado pero no he respondido la pregunta. Así es. Eso comúnmente en toda entrevista. En toda entrevista hay que ser muy suspicaz para percatarse la condición de la pregunta, lo que se pregunta, en qué contexto se pregunta y si respondió o no respondió. Nuestros políticos son hábiles en decir cualquier pendejada la que se les cruza por la cabeza, pero que la procesan, que la piensan, no. Hay algunos que incluso, diría el Chavo, hablan hasta con falta de ortografía. ¿Sí? Es que es espantosa la construcción sintáctica, es espantosa. Es espantosa. O sea, los políticos de ahora, ¿qué van a tener? O sea, la gente quiere comparar. No comparen a un caudillo déspota, autócrata, Correa, con, por favor, un caudillo y un líder populista ilustrado como Velasco Ibarra. Pues no lo ofendan a Velasco. Y peor con Pedro Saad, pues, ¿no? Auténtico hombre de izquierda. No, ni siquiera con Manuel Agustín Aguirre, no. Oiga, ni siquiera con lo más sencillo que expresaba Monseñor Proaño.
ni siquiera con él. Cuando a mí me dijeron que el señor Correa venía de los cristianos de izquierda, yo nunca lo he visto, porque yo que fui a la izquierda, resultado de las comunidades eclesiales de base, y de ir permanentemente a Santa Cruz, a Riobamba, y de haberme formado en la línea Monseñor Proaño, por favor, nunca estuvo ahí. Yo le preguntaba a otro, no, yo no lo vi, no. Usted le pregunta cuáles son los teólogos de la liberación latinoamericana, no sabe ni siquiera quiénes son, no sabe. Entonces, este es un grave problema. Hay un escrito. Bueno, nos quisieron meter la historia de que el gran revolucionario socialista fue Eloy Alfaro, a propósito de que hoy recordamos justamente la revolución liberal, ¿no? Bueno, a ver, sin los Montubios, Eloy Alfaro no hubiera podido hacer lo que hizo. Ajá. Primera cosa. Segundo, sin la red de comandantes aguerridos, Patarrajada, Montubios algunos, otros urbanos, y sin el apoyo de los comerciantes y banqueros de Guayaquil, y comerciantes de Guayaquil, no hubiera llegado a donde llegado. Primera cosa. Segunda cosa, quienes hacen posible el pronunciamiento colectivo de Guayaquil, un día como hoy, hace cientos de años, ¿sí? Que los Montubios bloquean la entrada y salida de Guayaquil. Nadie podía entrar ni salir. Cerca de 700, 800 Montubios bloqueaban la entrada y la salida. Y obligaron a que las fuerzas vivas de Guayaquil se pronuncien. Y así, y se reconozca el gobierno interino de Alfaro. Entonces de esto no se habla en esa historia chismosa que nos han vendido. Y segundo, que el señor Eloy Alfaro, de socialista y comunista, no tenía nada. Él era un capitalista comerciante, que le gustaba obtener beneficios, ganancia y utilidad. Entonces, lo han vendido, lo venden, etcétera, como cuando hablan de Marx y hablan del feminismo, no han leído unas biografías auténticas de Marx, donde se establece que Marx embarazó a su empleada y tuvo un hijo clandestino con ella, y que vivió de lo que Engels, su amigo y socio, le daba. Era un mantenido. Entonces, de eso no se habla, pues. No se hablan de las cosas que en realidad deben conocer. Por eso es que lo invitamos aquí a usted, pues, Willington, para que nos aclare esas historias y nos deje así con el ámbito de conocer un poco más. Y siempre invito a mi audiencia a que no nos crea, sino que vaya, investigue, lea, saque conclusiones y por usted mismo deduzca la situación. Le agradezco como siempre, Willington, por su participación aquí en OMC Noticias. Buen día. Una cosa última, perdón, réteme un minuto. Y una cosa última. ¿Cómo no? Es que hay un grito que acostumbran a hacer los correístas, ¿sí? Alerta, alerta, que camina la espada de Bolívar por América Latina. Oiga, el propio Marx dice, en un escrito, vean lo que está en internet, ese escrito ya, donde Marx dice que Bolívar era agente del imperialismo inglés. Él lo dice. Bien. Y en efecto, él buscó que lo financien, que su lucha la financien capitalistas ingleses. Entonces, es el problema en nuestro país. Y con nuestra historia, que no se diga, pues, que no se diga. De acuerdo. En la historia general hay gran ignorancia, en la nuestra hay profunda. De acuerdo. Ya, Otávio, buenos días. Gracias, Willington, y que gane Ecuador. Ojalá que Dios lo oiga. 7 de la mañana con 45 minutos. Le agradecemos al profesor Willington Paredes Ramírez su comparecencia aquí en OMC Noticias, puntualizando lo que el mandatario Noboa pretende hacer para beneficio de los ecuatorianos, los Contreras de siempre, y recordarnos también parte de la historia que hoy recordamos, 5 de junio, con la Revolución Liberal. Pregúntenle a algunos asambleístas, a lo mejor no conocen lo que hoy estamos recordando. Y peor, quisieron confundirnos diciendo que Eloy Alfaro era un socialista, cuando en esa época todavía
no había ese tipo de ideologías y más bien él era parte de una familia exportadora muy conocida en Panamá. En Panamá hay inclusive un monumento a Eloy Alfaro. Tenía el negocio de los sombreros, los Panama Hat. De tal suerte que hay que leer y conocer la historia a efectos de no repetirla.